comida excelente. He estado ya en algunas ocasiones aquí, inclusive al comienzo, cuando las iglesias trabajaban con el lema, y creo que ese lema todavía se encuentra aquí, el lema al encuentro con Dios. Y yo vine, eso hace mucho tiempo, yo era flaco, tenía cabello, entonces imagínense esas épocas, cuando yo vine aquí, y desde allá fue una bendición, que tuve amigos aquí que fueron para mí gente de bendición, ¿no? Entonces siempre Perú, nuestro hermano país, en el cual disfrutamos mucho. Y mi esposa es chef. Bueno, yo me casé con brasileña y ella es chef, y el sueño de ella es algún día venir y hacer un curso de culinaria en Perú, porque es su sueño. Inclusive antes de venir para acá, yo estaba el viernes en la noche, yo el sábado venía para acá, le estuve ayudando a ella porque tenía un evento especial donde el plato era la pauta peruana, ¿no? Y yo estaba ya ayudándole a cortar las papas y todo eso ahí. Me corté por aquí un dedo, pero ella sueña con eso. Entonces el sueño de ella, ya ella me va a mandar la lista de las cosas que tengo que comprarle para llevarle de aquí. Pero realmente Perú entonces está en nuestro corazón, y es el sueño de mi esposa algún día venir para acá. Y quien quita que de pronto el Señor nos tenga para venir por acá. Bueno, yo, mi tiempo todo he trabajado con la Misión Bautista, la Junta de Misiones Mundiales de la Convención Bautista, y hemos trabajado en plantación de iglesias en Colombia. El Señor nos ha bendecido plantando iglesias a nivel urbano, a nivel rural y a nivel transcultural. También hemos podido abrir iglesia, y doy gloria a Dios por eso. Pero llegó un tiempo, hace unos 5 años atrás, donde en un congresos de Comiban, que ustedes lo conocen, he trabajado hombro a hombro siempre con el hermano David Ruiz, que va a estar aquí también con ustedes, con Chucho Londoño. Hemos estado viajando, predicando, hablando de misiones. Y bueno, el Señor me llamó para trabajar con la misión WEC, que es una misión que fue los que le predicaron a mis abuelos, le predicaron la palabra a mis abuelos, esta misión. Y bueno, ahora estoy trabajando también con la misión WEC. Yo dije, bueno, entonces tengo que salir de la Junta de Misiones de la Convención Bautista, porque voy a trabajar con WEC. Y los hermanos de la convención dijeron, no, ¿qué es eso? Ahora te quedas con nosotros siempre trabajando, así vayas a trabajar con la WEC a México. Y entonces ahora tengo 2 patrones, la WEC, la misión WEC, y la Junta de Misiones Mundiales de la Convención Bautista. ¿Qué pasó en México? Estamos trabajando también, dando desafío de misiones. Hay un movimiento muy bonito de misiones en México. La gente quiere realmente, las iglesias quieren servir al Señor con las misiones, enviando misioneros. Quieren bendecir el mundo, porque para eso estamos, para bendecir al mundo a través del Evangelio. Y gloria a Dios, porque México se está moviendo para las misiones. Perdón, voy a tomar agüita. Mira, y me dejaron 2 vasitos de agua porque tomo mucha agua, ¿no? He sentido el ambiente un poquito seco, entonces estaba un poquito mal de la garganta. Bueno, ¿y qué pasó, hermanos? Pues estábamos contentos haciendo ese trabajo en México cuando el gobierno decidió quitar las visas para religiosos, las visas para misioneros. Entonces nos dijeron, ustedes sálganse del país, no pueden seguir. Y desde hace 3 años atrás no pudimos regresar a México como misioneros, no nos han dado la posibilidad. Pero desde Colombia entonces estamos dando nuestras conferencias, dando nuestros estudios, haciendo todo desde Colombia para México, y seguimos actuando en Colombia. Seguimos dando nuestro desafío misionero, seguimos compartiendo nuestro sueño de que toda tribu, lengua y nación vengan a glorificar a nuestro Señor. Muy bien, y hoy, mis queridos, vengo a hablar de un tema muy importante. Hermanos, apenas nos estamos conociendo y yo ya les voy a hablar de plata. Ya me voy a meter en su bolsillo. Apenas nos estamos conociendo,
Pero mira qué tema que nos han dado. Es un tema que quiero compartir porque hace parte de la gracia del Señor, el tema de las finanzas, el tema de las finanzas y misiones. Y aunque es un tema difícil, es un tema bíblico también. Bueno, hermanos, entonces quiero que vayamos a Hechos 11:29 y vamos a través de la palabra, basados en la palabra, vamos a comenzar un vuelo, vamos a volar para entender esas profundezas de la riqueza que hay cuando nosotros contribuimos para la obra misionera. Y en Hechos 11:29 dice: entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos que de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Está hablando de recursos, está hablando de discípulos, ¿no? Está hablando de economía para la obra misionera. Pero vamos a leer todo el contexto. Vamos a entrarnos al contexto que comienza desde el versículo 27, claro, del capítulo todo, pero desde el versículo 27 al 30 viene ese matiz de ayudar, de dar financieramente. Desde ahí, desde el versículo 27, viene entonces cambiando el capítulo y haciéndonos concentrar en un aspecto muy importante, que es participar financieramente y apoyar financieramente las necesidades del reino. ¿Y qué pasó? El versículo 27 de Hechos 11 comienza diciendo: por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces, cuando esa palabra aparece en la Biblia, debemos tener mucho cuidado. Cuando la preposición entonces aparece en la Biblia, hermano, usted que quiere estudiar la palabra, usted que estudia la palabra, cuando aparece la palabra entonces, usted se concentra. ¿Por qué? Porque enseguida viene algo muy importante. Decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Mis hermanos, tenemos aquí una iglesia muy joven que desde temprana edad aprende a dar, a andar por los carriles de la fe y de la obediencia al proyecto misionero del Señor a todas las naciones del mundo. Fue una iglesia que, pese a ser la primera iglesia entre los griegos, no tuvo timidez ni duda en participar, en contribuir, viviendo en carne propia aquel principio que vale más dar que recibir. Literalmente dice esto en Hechos 20:35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado, ¿sabe? La palabra bienaventurado significa alegre, feliz, súper feliz, bendecido. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Usted cree en eso? Más bienaventurado es dar que recibir, porque la palabra dice específicamente que yo soy bien
aventurado. Esa palabra significa súper feliz, completo de felicidad. Cuando yo doy, cuando yo participo, cuando yo doy de mis recursos para el reino de Dios. Es promesa de la palabra. La cuestión de participar en el reino de Dios debe pasar del simple deseo a algo que sea concreto y que cubra necesidades. ¿Qué pasa muchas veces con el creyente a fin de mes? Uy, se acabó el mes y yo no di la ofrenda que le prometí al misionero. Yo no di la ofrenda para misiones. Yo no di el diezmo. Ay, pero tengo el fiel deseo de que el próximo mes voy a dar. Voy a dar, ¿no? ¿Qué pasó? Llega el siguiente mes. Ay, se me olvidó dar la ofrenda para el misionero, la ofrenda para misiones en la iglesia. Y el diezmo se me olvidó. Pero el próximo mes, y así va pasando todos los meses del año. Y así a veces pasa años enteros sin usted participar de esa bendición que la palabra dice que es mejor dar que recibir. Entonces, hermanos, simplemente necesitamos salir de la simple intención. Y la iglesia de Antioquía inmediatamente salió de la simple intención a realizar la obra de dar, de participar. Hermanos, muchas veces nos quedamos solo en la intención, pero no participamos como debemos participar, en contribuir, en dar, en tener esa bendición de dar para el reino de Dios. Es igual a saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así dice literalmente en Santiago 4:17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Usted sabe que es bueno participar económicamente del reino de Dios. Usted sabe que es bueno, ¿no es? Pero ¿y si no lo hace? Es pecado, hermano. Usted está pecando. Pero yo tengo la buena intención de dar. Lo felicito. Pero salga de la simple intención. Vuélvalo parte de su agenda. Vuélvalo parte de su libro de contabilidad, que yo he de dar para participar de la obra misionera, pero que sea un hecho y no una simple intención. ¿Por qué? Porque si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Pecado. Vivir una vida de intenciones, de apoyo a las misiones, y no hacerlo práctico, no sirve de nada. Quiero decirle que el corazón misionero de la iglesia contribuye ágil y abundantemente para que el reino de Cristo crezca aquí en la tierra. El corazón misionero de la iglesia debe contribuir ágil y abundantemente para que el reino de Cristo crezca aquí en la tierra. Entonces debe ser ágil, debe ser abundante, debe ser constante y debe salir de la simple intención a algo práctico. Pero ¿cómo entenderemos que el corazón misionero de la iglesia contribuye ágil y abundantemente para que el reino de Cristo crezca aquí en la tierra? ¿Cómo lo vamos a entender? Hermanos, yo creo que a través del análisis de los siguientes 4 elementos tendremos una iglesia que contribuye eficazmente. Vamos a ver esos 4 elementos para que usted y yo aprendamos a contribuir eficazmente para la expansión del reino de Dios. El primer elemento manifiesta que el corazón misionero de la iglesia contribuye con liberalidad al reino de Dios. Eso está en Hechos 11:29a, donde dice: entonces decidieron.
es una decisión, no es solamente una intención, es un paso inmediato. No es solamente decir, uy, sí, vamos a colaborar. Usted va a colaborar realmente. Es un compromiso personal. Liberalidad es la cualidad de la persona que ayuda o da lo que tiene sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Ahí tenemos otro problemita también dentro de muchas de nuestras iglesias. A veces damos, pero queremos negociar con el Señor. Bueno, Señor, te doy, pero mira, me vas a devolver, ¿no, Señor? ¿No? Te doy tanto, pero voy a estar esperando tanto de regreso, Señor. Eso también no funciona. Eso también no es bíblico si usted está dando con esa intención. Liberalidad significa eso. El diccionario es muy claro. Liberalidad es la cualidad de la persona que ayuda o da lo que tiene sin esperar nada a cambio. El Señor me prometió bendiciones, pero eso es asunto del Señor para con usted. Pero usted no va a negociar. Usted no va a negociar con el Señor. Esto no es un negocio. Esto es de dar con liberalidad, con un corazón libre. Es tan espiritual el acto de venir y orar y alabar al Señor. Es tan espiritual el principio de servirle al Señor y poner en práctica la palabra. Es igualmente espiritual el hecho de usted tomar una decisión de participar económicamente en el reino de Dios. No podemos separarlo. Señor, aquí mi bolsillo por este lado y mi espiritualidad contigo, Señor, para siempre. Uy, muy espiritual, ¿verdad? Pero tu bolsillo, tu vida espiritual es lo mismo delante del Señor. Los dos deben ser importantes. Usted debe participar con liberalidad sirviendo al Señor. Ahí aparece la palabra decidieron. Y quiero que nos concentremos en esa palabra, decidieron. ¿Qué es esta cuestión de decidir? Viene de la palabra griega horizon, compuesta de un sustantivo horis, que significa hora, en la hora, en el momento dado, en el momento indicado, y una preposición que a su vez funciona como un adjetivo san, que significa gusto, agrado, buscando la oportunidad. Hay un instante racional, cronológico, emotivo y espiritual en el cual damos con agrado para el reino de Dios. Eso es decidir. Habla inmediatamente. En el griego, que es la palabra horizon, que significa en la hora, lo hicieron, en el momento lo hicieron. ¿Lo hicieron llorando? ¿Lo hicieron pensando, ay, voy a tener que dar, ay? Lo hicieron con agrado, de corazón, con un espíritu pronto delante del Señor para dar. Hermanos, es tan espiritual el hecho de dar como es espiritual el hecho de orar, como es espiritual el hecho de adorar al Señor, porque dar hace parte de la adoración al Señor. Si usted y su bolsillo no están haciendo parte de esa adoración al Señor, entonces su adoración es incompleta. Pero usted y sus finanzas hacen parte también de la adoración al Señor. ¿Por qué? Porque usted está contribuyendo con el reino de Dios. Usted está contribuyendo para la expansión del reino de Dios. Pero ¿cuál es ese reino? ¿Cuál es ese reino del cual tanto hablamos?
¿Cuál es ese reino de Dios? Ese reino que tanto hablamos lo encontramos en Apocalipsis 7 del 9 al 11. Apocalipsis 7 del 9 al 11 está la descripción clara cuál es el reino de Dios. Dice: después de esto miré, es el relato que da Juan en Apocalipsis. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ese es el reino de Dios, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono a adorar a Dios. El reino de Dios consta de toda tribu, pueblo, lengua y nación, todos adorando junto con los ángeles al Cordero de Dios. Ese es el reino de Dios. Y el Señor nos da la oportunidad de contribuir para ese reino, para que de toda tribu, lengua y nación estén delante del trono del Cordero adorando al Señor. Ese es el reino de Dios. Eso es lo que nos tiene que hacer soñar. Es para eso que vivimos, para ese reino. Es para la honra del Señor. Mis finanzas van a ser parte de ese reino. Mis finanzas deben contribuir para ese reino. El Señor nos da la oportunidad para que financieramente tengamos ese deseo de participar, como lo hicieron los hermanos en Antioquía, y participaron de hecho en el momento indicado. Inmediatamente dieron con liberalidad, con alegría, con gozo, participaron para que ese reino se haga realidad. ¿Usted sueña realmente con ese reino? ¿Con liberalidad usted da para ese reino? Oí pocos amenes por ahí. ¿Usted da con liberalidad para ese reino? En la hora, en el momento indicado, como esa palabra griega dice, horizán, inmediatamente, con alegría, con disposición, dieron para la expansión de ese reino, que es el reino de Dios. El reino de que tanto hablamos es aquel grupo gigantesco de toda tribu, lengua y nación, adorando al Cordero de Dios. Ese debe ser el sueño del creyente. Ese debe ser nuestro sueño. Pero muchas veces nos olvidamos de ese sueño. Nos olvidamos que vivimos para y por ese reino, que es el reino de Dios, adorando al Cordero de Dios. El creyente debe vivir en pro de ese reino. El creyente debe tener como prioridad ese reino. El creyente en Cristo Jesús debe hacer planes en su día a día con referencia a ese reino. En ese vivir en pro de ese reino, en ese tener como prioridad ese reino, hacemos planes y debemos hacer planes en nuestro día a día con referencia al reino de Dios. Y esos planes también tienen que ver con contribuir financieramente para ese reino. Su contribución financiera, sus finanzas, su vida, su familia, su proyección debe ser en pro, metidos, colocados en medio de ese reino. Muchas veces pensamos en contribuir liberalmente para el reino de Dios, pero nunca lo hacemos realidad. Eso no es liberalidad, eso es mediocridad. Muchas veces prometemos contribuir con cierta suma,
pero terminamos no haciéndolo. Esto es irresponsabilidad. Necesitamos iglesias y discípulos, miembros de estas iglesias, aportando con liberalidad para que de toda tribu, lengua, pueblo y nación tengamos representantes en el reino de Dios frente al trono de la gracia del Mesías, Salvador, Señor, juez y Rey. Cuando Abraham fue llamado para hacer bendición a todas las familias de la tierra, hubo un instante racional, cronológico, emotivo, espiritual, en el cual él dio todo lo que tenía y lo dio con agrado para el proyecto divino de ser bendición a todas las familias de la tierra. En Génesis 12, versículos 5 y 7, vemos cómo Abraham, cuando es llamado para hacer bendición a todas las familias de la tierra, no era algunas familias de la tierra, a todas las familias de la tierra, él dijo: todo tengo que dar para eso, todo lo tengo que dar en pro de ese reino. ¿Y qué dice Génesis 12, del 5 en adelante? Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Todo, inclusive nuestros bienes, finanzas, deben hacer parte de ese proyecto de Dios a las naciones, el cual es su reino de toda tribu, lengua y nación. Entonces necesitamos contribuir con liberalidad. Nuestras finanzas deben hacer parte de ese proyecto que es participar del reino de Dios, que es que de toda tribu, lengua y nación estén delante del Cordero, adorándolo, glorificándole. Necesitamos entender que debemos contribuir para el reino de Dios con liberalidad, con liberalidad. He tenido historias tristes con esta cuestión de contribuir con liberalidad. Recuerdo una vez un misionero que apoyamos en uno de los congresos que hicimos en Colombia, y él vino y expuso sus necesidades en la tribu donde él trabajaba. Se recogió una ofrenda especial y fue una ofrenda muy bonita, muy adecuada. Se le da al pastor de esa iglesia central para que le entregue a este hermano misionero, y llega y le dice: te voy a dar la mitad de lo que dieron los hermanos. Dijo: pero ¿por qué, hermano? Si se recogió para apoyar. Dijo: oye, eso es mucha plata para ayudar a esos salvajes. Y no le dio la ofrenda que se había recogido especialmente para ese objetivo. El Señor dice que de toda tribu, lengua y nación delante del Cordero estaremos adorando. Pero este pastor no entendió, ningún punto de esto entendió, de que todo lo que hacemos y que recogemos y que orientamos financieramente es en pro de ese reino de Dios. ¿Cómo está usted con relación a dar para el reino de Dios? ¿Usted contribuye con liberalidad? ¿Lo hace con gozo, con alegría? ¿Lo hace, como dice la palabra, en el momento indicado, en la necesidad mostrada? ¿Lo hace? Voy a colocar un ejemplo de mi esposa. Mi esposa no está aquí, voy a colocar el ejemplo, a no ser que vea después o esté viendo allá en Colombia. Pero ella, en esos eventos que les estoy diciendo a ustedes, que ella realiza, en muchas iglesias le piden para ella ir y hacer eventos de matrimonios, todo. Bueno, ella hace esos eventos. Y yo la escuché ella haciendo sus cuentas allá, y dijo: de esto que voy a recibir, de este evento que voy a hacer en la iglesia tal
tanto le voy a dar al misionero tal, que le dije la otra vez que le iba a dar, tanto le voy a dar a la iglesia tal que está apoyando misiones. Ella hizo como una lista de 3, 4, 5 personas, misioneros y agencias misioneras, a las cuales ella iba a ayudar financieramente, como fruto de su trabajo, feliz de dar. Mi hija menor, que ya tiene un trabajo, consiguió un trabajito hace 6 meses, mensualmente ella asumió apoyar un misionero, y mensualmente la veo a ella ya conectada, mandando apenas recibe el dinerito que ella se comprometió a darle al misionero. ¿Por qué? Porque debemos vivir en pro del reino de Dios, en pro de que de toda tribu, lengua y nación estén delante del Cordero adorando. Pero para llegar hasta allá hay muchos gastos para hacer. Para llegar hasta allá tenemos que aportar financieramente para ayudar a aquellos que van. Vamos a colocar un ejemplo simplemente de un lingüista que yo conozco, que se gastó 50 años de la vida de él y su esposa, haciendo ¿qué? Traduciendo la palabra de Dios para una tribu en Colombia. 50 años. ¿Qué ellos tuvieron que hacer? Ir hasta la tribu, aprender el idioma de ellos, colocarlo en escrita, volverlo papel, enseñarles a leer a ellos mismos su propia lengua, y de ahí en adelante comenzar a enseñarles la palabra de Dios. 50 años para hacer ese. 50 años donde ellos necesitaron apoyo financiero, porque allá en la tribu no pueden trabajar, no pueden hacer otra actividad sino dedicarse a ese campo. 50 años de personas aportando financieramente, ayudando financieramente. Él necesitaba recursos como papel para imprimir, elementos para traducción, necesitaba recursos para construir un lugar para hacer el templo y también un lugar de escuela. Durante 50 años en todo este proceso necesitó de personas fieles aportando. ¿Para qué? Para que un día, cuando estemos allá delante del reino glorificando al Señor, van a estar los indígenas Uba, allá, delante del Cordero, glorificando al Señor. Usted hace parte de ese reino, usted debe soñar con ese reino y debe aportar con liberalidad, contribuir con liberalidad, porque nuestra vida debe ser en pro de ese reino, en pro de que el Señor sea adorado en toda tribu, lengua y nación, y nuestras finanzas hacen parte de ese proyecto. Pero tenemos un segundo elemento. El segundo elemento informa que el corazón misionero de la iglesia contribuye con compromiso con el reino de Dios. Debe haber compromiso con el reino de Dios. Eso lo vemos en Hechos 11:29b, la parte B de ese versículo. Cada uno de los discípulos. ¿Usted es discípulo del Señor? ¿O apenas es miembro asistente de la iglesia? ¿Es discípulo? Ese amén está como: ¿usted es discípulo del Señor? Muy bien. Cada uno de los discípulos, la Biblia es muy clara en decir que cada uno de ellos asumió la responsabilidad de dar. La iglesia enviadora soy yo. Como iglesia enviadora no podemos dejar a un lado nuestra responsabilidad financiera con aquellos que van al campo misionero. No podemos. Hermanos, fíjense que tuvimos hace poco todo este problema de la inclemencia del COVID-19. Y Comiván hizo una investigación durante ese periodo, que fue casi 3 años de mucha dificultad en muchos países, cómo estuvo con relación a esto el movimiento misionero. Y hermanos, nos dio mucha tristeza ver los resultados de esa investigación.
muchas de las iglesias durante el COVID-19 y post-COVID-19 pararon de orar por misiones. Ya no oran más por misiones. No sé por qué. Vino el COVID y pararon de orar por misiones. Segundo resultado de esa investigación: después del COVID y durante el COVID, muchas iglesias pararon de orar específicamente por los proyectos misioneros. Entonces, no solamente las iglesias en un porcentaje alto pararon de orar por la necesidad del mundo oír del Señor, sino que pararon en apoyar financieramente los proyectos misioneros. Muchos proyectos quedaron parados porque no hubo más economías para desarrollar sus proyectos, sea en el área de educación, sea en el área de la salud, sea en el área de mejoramiento social. Todas esas áreas las abarca el misionero también. Pero un tercero, y ese fue el que más me dolió, fue que un porcentaje alto de las iglesias pararon de contribuir para los misioneros que estaban en el campo. Pararon, simplemente dijeron: llegó el COVID, no más dinero para los misioneros. Eso está pasando. Muchos misioneros quedaron en el campo, ahí botados, sin economía. ¿Por qué? Porque hay iglesias que no entendieron realmente su compromiso con el reino de Dios. ¿Será que el reino de Dios no es mayor que el COVID-19? ¿Es mayor o no es mayor? El reino de Dios es mayor. Pero llegó este problema del COVID y muchas iglesias pararon de orar por misiones, pararon de orar y apoyar los proyectos misioneros, y muchas iglesias cortaron el sustento a los misioneros que están en el campo, sea entre las tribus a nivel local, sea en Asia, en África, en cualquiera de estos continentes. Hermanos, entonces esto es de preocupar, porque entonces muchas iglesias no están entendiendo realmente el valor del reino de Dios. Muchas iglesias no están asumiendo un compromiso real con el reino de Dios. Pero como vemos aquí, la iglesia que tiene corazón misionero asume compromisos, asume un compromiso de apoyar financieramente al misionero en el campo. Pero el Señor ya nos dio muchas cosas. El Señor le dio a su iglesia muchas cosas. ¿Por qué nosotros no podemos tener una actitud de compromiso de dar para el reino de Dios? ¿Qué nos dio el Señor? Efesios 1:7 nos dio su preciosa sangre para salvación. Esto no tiene precio. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados. Según las riquezas de su gracia, nos dio también un equipo de bendición. En Hebreos 2:10 dice: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Nos dio la salvación a nosotros a nivel individual, y Él dio la salvación para todo aquel que llegue delante de la gloria. En Efesios 4:11 al 13 dice: Él dio a algunos para apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tantas cosas el Señor nos dio: su salvación por su sangre, nos hace participar del trono de su gracia, nos dio apóstoles, profetas que trabajan, que realizan. Él nos dio ese regalo a nosotros como su iglesia.
es imposible que su iglesia y cada uno de nosotros, sus miembros, no asuma un compromiso de contribuir para el crecimiento de su reino. Hágalo en agradecimiento porque Él te dio la salvación en la cruz. Hazlo como agradecimiento porque Él nos dio líderes que trabajan, pastores que trabajan dentro de la iglesia, bendiciendo la iglesia. Hazlo con esa actitud de compromiso, de tú me diste todo, Señor, ahora yo te devuelvo, apoyando tu reino financieramente. Este compromiso lo hubo en Bernabé, un hombre que entendió el compromiso de la expansión del reino de Dios. Él entendió ese compromiso. ¿Y qué fue lo que hizo? En Hechos 4:37 vamos a encontrar a este Bernabé, un hombre comprometido con el reino de Dios, un hombre comprometido de que toda tribu, lengua y nación glorifiquen al Mesías, al Señor, al Cordero. ¿Y qué hizo él? Poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Un hombre comprometido. Tengo bienes, ¿para qué? Para que sirvan para el reino de Dios. Tengo algo, ¿para qué? Para que sirva para el reino de Dios. Eso es lo importante. Es donde nosotros debemos entender que todo debe ser en pro del reino de Dios, para el reino de Dios, para glorificar al Mesías. Y así hizo Bernabé. Vendió el terreno y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Es en pro, es con el objetivo de el reino de Dios. En esto veo mis padres. Mis padres fueron evangelizados por la misión que ahora trabajo, la misión WEC. Y mi padre era arquitecto. Él construyó una casa de 3 pisos, grande. Pero cuando lo construyeron, él y mi mamá decidieron entregar el primer piso para la obra del Señor. Era un apartamento que daba hacia la calle, en un barrio temible donde vivíamos, el barrio de Ferias, ahí en Bogotá. Y en ese primer piso dijeron mi papá y mi mamá: vamos a dedicar este lugar para la obra del Señor y vamos a entregarlo para la iglesia, para que aquí formemos una congregación. Y así fue. Comenzaron a trabajar ahí. No le dejaron vidrios buenos. Yo no sé si aquí en Perú hubo persecución, pero en aquellas épocas fue una persecución. En los años 60, en los años 50 fue una persecución tremenda para los cristianos. No nos dejaban vidrios buenos, pero ahí comenzó una obra que hasta hoy funciona, sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque mi padre y mi madre pensaron en el reino de Dios. Vamos a vivir, arrendar otros pisos, pero el primer piso que da hacia la calle vamos a dedicarlo para que se haga aquí una iglesia. Bueno, mi padre también eran de los pocos de aquella época que tenía una camioneta Chevrolet 54 y cabía mucha gente atrás. ¿Qué él hacía? Iba y traía personas allá lejos que no tenían cómo llegar a la iglesia y los traía y participaban del culto y estaban ahí. Muchos de los niños de esas familias que él trajo ahí hoy en día son misioneros, dedicaron su vida para el Señor. ¿Por qué? Porque mi padre pensaba en el reino de Dios. Que este carro sirva para traer gente y que conozcan del Señor. Pero mi padre hizo otra cosa también. En el último piso arriba, como él era arquitecto, hizo un salón inmenso, muy bonito, un salón inmenso. ¿Para qué? Para invitar personas para venir y participar con nosotros en actividades que nosotros hacíamos. Mis tíos, también cristianos, creyentes, ellos hacían muchas actividades recreativas. En aquella época, pues televisión era blanco y negro, no habían tantas, entonces ellos aprendían cosas de recreación. Mi papá invitaba a los vecinos y venían a hacer actividades con nosotros y también
les dábamos un almuerzo y demás. Entonces mis tíos hacían actividades donde ellos reían, donde ellos aprendían, y uno de mis tíos, o a veces mi propio padre o mi mamá, les hablaba del evangelio. Conocían la otra cara de los cristianos. No eran esos cristianos aburridos, tal, eran esos cristianos alegres, pero que presentaban a Cristo como Salvador. Para eso servía esa sala allá arriba, para eso servía. Las navidades invitábamos a todo el barrio casi para venir y participar de las navidades, y venían y participaban con nosotros, y el pastor le dábamos oportunidad para que predicara, hablara de Cristo nuestro Salvador, y muchos se convirtieron. ¿Eso qué es? Pensar en el reino de Dios. Con lo que el Señor me dio, he de participar para el reino de Dios. Hermanos, necesitamos entender que el Señor nos da elementos para participar con compromiso del reino de Dios. Y por eso entendemos un Bernabé vendiendo ese terreno y trayendo el dinero. Dijo: esto es para apoyar el crecimiento de la obra, el envío de misioneros, para glorificar al Señor. ¿Cómo están sus recursos? ¿Cómo usted está ayudando sus recursos? ¿Todo para mí? ¿Todo para mí? ¿Y nada para el Señor? ¿O para mí todo esto y para el Señor este pedacito? Para el Señor es todo, todo, porque todo es para su gloria, para su honra. Mi madre y mi padre también pensaron en otra cosa. Era la época que venían muchos misioneros de Inglaterra, de Australia, ahí para trabajar con la misión WEC. Uno de esos cuartos era para recibir los misioneros. Su cuartito ahí, tal, todo organizadito para los misioneros. ¿Por qué? Porque los misioneros llegaban, no sabían dónde hospedarse, dónde quedarse. Ya tenían la casa de mis padres para ser hospedados. ¿Eso qué es? Pensar en el reino. Pensar en el reino del Señor. Que todo lo que hago participe para ese reino. Porque de toda tribu, lengua y nación hemos de venir y adorar al Señor. Entonces lo que yo tengo, mis recursos, todo lo doy para eso, con compromiso delante del Señor. Pero hay otro elemento. El tercer elemento presenta que el corazón misionero de la iglesia contribuye con recursos de bendición. Volviendo allá a Hechos 11:29, la parte C, según los recursos de cada cual, según los recursos de cada cual. Mis recursos pueden ser bendición para otros. Los recursos que el Señor nos ha dado son bendición para nuestra familia, y lo es. Él nos da los recursos para mantener a nuestra familia. ¡Qué bendición! Ahora, esas bendiciones familiares se potencializan cuando bendicen a aquellos que van al campo. Ese es un principio que tenemos que entender, hermanos. Mis bendiciones económicas, mis recursos económicos, cuando yo bendigo a otros, se potencializan, crecen, aumentan, se potencializan. Hablé con un amigo que él puso a disposición su carro para los fondos misioneros de una iglesia donde él participaba, y él dijo: hermanos, aquí pongo mi carro, vendan ese carro y pónganlo para la parte financiera de misiones de la iglesia. Bueno, todo el mundo se bueno, está loco, hermano, no sé qué. No, aquí yo pongo. Yo después, porque es amigo mío, siempre me encuentro, él me dijo: hermano, fue uno de los grandes pasos que yo hice, porque hasta aquí hoy en día nunca me ha faltado un carro, siempre he tenido vehículo, y siempre el Señor me acuerda aquella vez que yo di ese carro que yo tenía para organizar el equipo de misiones de la iglesia, y el Señor hasta aquí nunca me ha dejado sin vehículo para servir al Señor.
Hermanos, una vez estuve en Venezuela en las épocas gloriosas de Venezuela, y el Señor me dio una palabra para hacer como esta. Venezuela, con toda su pompa de carros y cosas de aquella época, ahora no tienen nada de eso. Y fui y participé de una iglesia bautista, y el Señor en medio de la predicación comenzó a tocarme en algunos asuntos que yo no tenía colocados en mente. Y hablé sobre esto de participar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué yo hice? Y fue una locura, nunca volví a hacerlo. Hoy no lo voy a hacer, no se preocupen. Le dije: pastor, ¿tiene por ahí una mesa libre? Tráigala para acá. La trajo. Y dije: ahora todos los que están aquí van a depositar aquí sus llaves para colocar para el reino de Dios su carro, su vehículo. Vamos a hacerlo. Y los músicos estaban adelante: vamos a cantar, hermanos, vamos, traiga sus llaves para acá. Muchos vinieron con buena voluntad, otros se quedaron con sus llaves allá guardados. Pero después decidieron venir y dejaron las llaves ahí. Pero me llamó la atención un hermano que llegó hasta la mitad del corredor, más o menos así, con las llaves del carro en la mano, y comenzó a llorar. Y se devolvió. Yo dije: él está en una lucha personal con el Señor. Y el Señor me dio palabra, y yo seguía hablando del Señor, de lo importante de asumir una responsabilidad de dar para el reino. Y él seguía luchando, viniendo, y tuvo osadía y llegó hasta aquí, hacia adelante. Puso las llaves de su carro ahí en esa mesita, y se sentó como en aquella escalera allí, y se sentó a llorar. Pero después el Señor me dio otro llamado: diles a esos padres que están ahí que entreguen a sus hijos para la obra misionera. Llamamos a toda la gente de Educación Cristiana: traigan a sus hijos aquí. Los pasé allá adelante. Todo eso no estaba dentro del escenario. Hoy no lo vamos a hacer. No vamos a hacer eso. Pusimos los niños aquí adelante y comenzamos uno por uno. Tus papis, ¿quiénes son? Fulano y fulano. Venga, entregue a su hijo para la misión. Muchos lloraron, muchos se quebrantaron, pero lo hicieron. Pero interesante que el hermano que estaba ahí llorando se levantó y fue, llamó a su esposa y vino y entregó rapidito a sus hijos. Bueno, terminó, fue una fiesta bonita, fue bonito. El Señor visitó ese día, fue muy bonito. Y después yo fui y hablé con este hermano. Le dije: ¿qué pasó, hermano? Y él me dijo: sabes, Jairo, tú tocaste una fibra por allá adentro. Y él me dijo: yo entregué a mis hijos con el mayor placer, y si son misioneros, gloria a Dios. Pero cuando me pediste el carro, me metiste en una encrucijada. Yo no quería entregar ese carro. Le dije: muéstrame cuál es tu carro. Dije: uy, bárbaro, qué carro. Pero él dijo: yo no sabía que estaba tan agarrado a ese aparato. Yo no sabía. Y cuando tú me tocaste esa fibra, me di cuenta que yo estaba amando más las cosas que el reino de Dios. A veces amamos más las cosas, las personas, que el reino de Dios. A veces amamos más el dinero, que queremos mantenerlo ahí en el bolsillo, que el reino de Dios. No asumimos el compromiso, pero debemos entender que nuestros recursos pueden y deben ser de bendición para otros. Y yo le expliqué a él: pero mira, yo no me iba a llevar tu carro. ¿Cómo yo voy a meter todos estos carros ahí al avión para devolverme a Colombia? Ni modos. Agarra tus llaves ahí del carro. Claro, él los hizo rápido, recogió. ¿Hasta dónde llegan los desafíos a tu corazón y tú no quieres ser de bendición para aquellos que hacen parte del reino? ¿Hasta dónde tú no has entendido que el Señor te bendice con recursos, pero esos recursos se potencializan cuando tú bendices a otros? Esos recursos van a servir y pueden servir de bendición. Recuerden lo que dice: el que siembra escasamente va a recoger ¿qué? Escasamente también.
Hay una cuenta espiritual, según el apóstol Pablo. En Filipenses 4:17 hay una cuenta espiritual, una supercuenta. No es que busque dádivas en sí, sino que busco fruto que aumenta en vuestra cuenta. Tú tienes una cuenta espiritual que tiene nexo directo con tu área financiera. Está aquí en la Biblia. No es que busque dádivas en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Esa cuenta puede ser aumentada. Depende de tu actitud delante de la obra misionera. Depende de tu actitud. ¿Qué actitud tienes para esto? Yo una vez fui, mi misión es de Brasil. Todo lo que he sido durante este tiempo en la parte misionera ha sido a través del apoyo que me da la organización, me dan los hermanos de Brasil. Y una vez yo estaba hablando con un empresario que me apoya financieramente, y yo le dije, bueno, a veces me da un poco de pena venir y traer mis proyectos y hablarte de mis proyectos, porque mira, no estoy atrás de tu dinero, no estoy. Y él me dijo, espérate. ¿De qué me estás hablando? Dije, no, bueno, de lo que tú me das, y yo no quiero. Dijo, hermano, tú eres una bendición para mí. Y me dijo, cuanto más te apoyo y apoyo a otros misioneros, el Señor me da más. El Señor me da más. Me dijo, no me vuelvas a hablar de ese asunto. Tú eres una bendición para mí. Conozco a ese empresario y conozco cuánto el Señor le bendice. ¿Por qué? Porque es promesa del Señor. Hay una cuenta allá en Filipenses 4:17. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumenta en vuestra cuenta. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. El misionero Pablo era bendecido por los recursos económicos por la iglesia en Filipos, y él les hablaba de esa cuenta maravillosa espiritual que crecía al cubrir las necesidades del misionero Pablo. Son recursos de bendición al colocarlos a los pies del Señor. Van a ser de bendición y expansión del reino de Dios. En este caso reconocemos el uso de los recursos de forma inteligente para el reino de Dios. Y ahí tenemos algunos testimonios muy bonitos. Voy a hablarles a ustedes de Valdo, se llamaba así, Valdo, el fundador de la iglesia valdense en Europa. Los que han estudiado historia de la iglesia pueden saber de esto. En 1176, eso era de la proto-reforma, antes de la reforma, ¿no? La persecución católica era bárbara, era terrible, ¿no? Era un empresario, Valdo, un empresario que conoció a Cristo a través de una persona que cuestionaba a la iglesia católica en la época de la pre-reforma. Cuando este hombre conoció al Señor, entendió la visión del reino de Dios y del Apocalipsis, y su sueño fue alcanzar Europa para Cristo. Todos los recursos de su empresa los puso a disposición de esta visión. Hasta hoy hay iglesias de estas en Italia. Las llaman iglesias valdenses. Hasta hoy funcionan. Y llevó el evangelio de Cristo a toda Europa, ayudando financieramente equipos que fueron por Europa, llevando la salvación en Cristo y construyendo templos para ser centros de entrenamiento y estudio bíblico. Sé que Valdo y su equipo gigantesco de siervos, predicando la palabra en Europa, aumentó el fruto de su cuenta en el reino de los cielos. Amén. Hombres como este. Tengo una empresa, pues la pongo a disposición del Señor. Y llevó el evangelio en medio de una gran persecución. Llevó el evangelio a Europa, a toda Europa. ¿Por qué? Fue un hombre que entendió el reino y dijo: esta empresa el Señor me la dio, fue para su reino. Entonces vamos adelante, vamos a enviar misioneros, vamos a alcanzar Europa para Cristo.
El cuarto elemento que define el corazón misionero de la iglesia que debe contribuir con un objetivo global del reino de Dios. En el 11:29, la parte D dice: enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Judea era un ejemplo de un lugar geográfico con una cultura específica y con un idioma específico. Así, la situación global vivida en Judea sería un taller experimental para ponerse en práctica en muchos otros lugares geográficos específicos en el mundo, con una cultura específica y con un idioma específico. Según algunos comentaristas bíblicos, confirman que Pablo, a partir de su experiencia en Antioquía, que él estableció su ministerio en el principio de dar para el reino, apoyando desde la iglesia local plantadas para el plano de la expansión del reino de Dios. Según los comentaristas, dicen que esa experiencia de Antioquía fue la que en Pablo colocó ese principio: hay que dar para el reino de Dios, y voy a enseñarle a las iglesias a dar para el reino de Dios. Entonces necesitamos aprender a dar con generosidad, porque tenemos un objetivo global, y el objetivo global es que de toda tribu, lengua y nación vengan a adorar al Señor. Ese debe ser nuestro sueño. Ese debe ser entonces el lugar donde colocamos nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para que un día de toda tribu, lengua y nación estemos delante del Señor. Nuestra contribución debe tener objetivos globales. El mundo necesita de Cristo. Yo debo contribuir para que llegue el evangelio hasta esos lugares. Asimismo, hermanos, en 2 Corintios 8, 1 al 7 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación. Ustedes, de aquellos que solo contribuyen cuando las cosas están bien, vean estos hermanos en prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, hablando Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal que comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. La obra de gracia también es efecto, debe tener efectos en sus finanzas. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué es esta gracia? La gracia de dar para el reino de Dios. Hace parte de este proyecto del Señor. Personajes que dieron con generosidad. La viuda dio con generosidad y fue una oferta más valiosa que quien dio con abundancia. En Marcos 12, 41 al 44 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba al pueblo echando dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, lo dio para el Señor. Tenemos otro ejemplo histórico de las misiones. Zinzendorf fue un rico noble alemán que fundó la iglesia Moravia con refugiados protestantes en 1727. Gracias a un avivamiento puritano, se inició una vigilia de oración por las misiones que duró más de 100 años. En los siguientes 20 años, los moravos mandaron más misioneros que todas las iglesias protestantes del siglo anterior.
La iglesia enseñaba que todo miembro era misionero. A todos los lugares que estos misioneros iban, formaban microempresas para su sustento, y con esto tenían mucha interacción con las etnias a donde trabajaban. Fue una comunidad que contribuyó con objetivos globales del reino de Dios. Tenemos que dar con ese objetivo global del reino de Dios. Tenemos que aportar para las misiones con ese objetivo, que de toda tribu, lengua y nación vengan a ti, Señor, delante de ti a adorarte, como el propio Apocalipsis lo dice. Hermanos, participar económicamente es un privilegio. Participar económicamente en el proyecto divino a todas las naciones es un privilegio. Es una orden participar económicamente en el proyecto divino a todas las naciones. Es una solicitud participar económicamente en el proyecto divino a todas las naciones. Dependiendo del concepto que tengamos de la gloriosa persona de nuestro Dios con respecto a la parte financiera de su reino, reaccionaremos igualmente, generosamente, con relación a nuestras finanzas personales. Dios ama al mundo perdido y puso la iglesia en este mundo para que el mundo sepa que Dios les ama, y para llevar ese mensaje es necesario apoyar a quien es enviado, para que el mundo sepa que la cuenta espiritual aumenta en el momento que aportamos para su proyecto, para el proyecto de su gloria y de su honra, que va a venir de toda nación, pueblo y lengua. El que siembra poco, hermanos, cosecha poco. No son millones lo que la iglesia necesita para participar en el proyecto mundial de Dios. Él espera apenas generosidad de sus hijos. ¿Usted tiene esa generosidad? ¿Usted ha desarrollado esa generosidad? Esa generosidad es tan importante como vivir una vida santa delante del Señor. Por eso hemos hablado de liberalidad para dar para el reino de Dios. Hemos hablado de compromiso para dar para el reino de Dios. Hemos hablado que nuestros recursos son recursos de bendición a otros. Hemos hablado de que contribuir debe tener objetivos globales. Vamos a ponernos en pie delante del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Usted conoce sus finanzas, sean muchas, sean pocas, pero esas finanzas pueden hacer un efecto grandioso en el reino de Dios. Y vamos a orar para que de corazón podamos dar, contribuir para el reino de Dios, que es compuesto de toda tribu, lengua y nación. Padre querido, estamos delante de tu presencia. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Hemos entendido que debemos dar con liberalidad para tu reino, Señor. Debemos dar con liberalidad para apoyar las finanzas misioneras. Debemos aportar con compromiso delante de ti. Necesitamos un compromiso adecuado, no solamente deseos, compromisos delante de ti. Señor, ayúdanos a entender que nuestros recursos son de bendición a otros y que ellos se potencializan cuando damos para bendecir a otros. Te clamo, Señor, para que nosotros tengamos objetivos globales en el momento que damos para tu obra, que podamos ver de todo reino, tribu, lengua y nación delante del Mesías, adorándote, honrándote y glorificándote, Señor. Te lo hemos clamado y te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.